Al igual que una ciudad no solamente la conforma su geografía, sus calles y sus casas, una profesión está configurada principalmente por las personas que han trabajado en ella, por la gente que ha pasado por esa profesión y que le han dado forma con su forma de hacer y con su forma de vivirla. Esta noche queremos hacer un pequeño homenaje a la profesión a la que nos dedicamos nosotros, a los medios de comunicación, en este que me cuentas sobre informar en Ceuta. Y esta noche, vecinas y vecinos, queremos hacer un homenaje a la profesión en la figura de uno de nuestros más ilustres, de las personas que han pasado por esta profesión. Yo los llamo comunicadores. Precisamente contamos esta noche con uno de los que yo considero que es los que han sentado cátedra de cómo se comunica en Ceuta. Hablo de Higinio Molina y por eso lo de vecinos y vecinas, y como decía muchas veces, en Román Paladino. Un placer tenerte aquí, Higinio. El placer es mío, César, muchas gracias. Y lo de vecinas y vecinos me ha llegado al alma. Bueno, verdad. precisamente... Ese era el saludo habitual que yo utilizaba pues desde que empecé prácticamente en los medios de comunicación, allá por el año 82 me parece, en la famosa Rueda Rato en Ceuta, Radio Perla. Ahí yo decía vecina y vecino siempre. Hasta el punto de que esta caricatura de la que hablábamos antes de que empezara el programa, que te hizo el ilustre, otro ilustre de Ceuta, Vicente Álvarez, conocido por todos por Pepe Caballa, esa pequeña caricatura que te hizo en el momento que te despedías, incluía esa frase de vecinas y vecinos. Esa frase es verdad que me ha estado acompañando pues desde que empecé. Lo de vecinas y vecinos, ya te digo, lo utilizaba en la radio, en la desaparecida Rueda Rato, Radio Perla, y después la he utilizado pues tanto en la COPE, cuando tuve la oportunidad de dirigirla aquí, como en la misma televisión. También era un vocablo muy habitual. Precisamente de la televisión tenemos un pequeño vídeo, que bueno, tú ya lo sabes porque nos lo has pasado tú, acerca del momento donde tú te despedías y un pequeño homenaje que te hicieron tus compañeros. Si te parece, vamos a empezar la entrevista viendo ese vídeo para poner un poco en contexto cómo terminó tu carrera y luego vamos a empezar a hablar de cómo empezó. Si te parece, lo vemos aquí. De acuerdo. Y es todo cuanto teníamos que compartir con ustedes aquí en los informativos de Radio Televisión Ceuta este lunes 30 de noviembre de 2015. Un día muy especial para este que les habla, que con permiso de la dirección de esta casa, pues me voy a despedir de todos ustedes. Llega el tiempo de la jubilación. Solo decirles que ha sido un auténtico placer servir de vehículo de información entre la pública y todos ustedes. Señoras y señores, vecinas y vecinos, ha sido un placer y gracias por todo. Hasta mañana, si Dios quiere. Este ha sido el último informativo de nuestro compañero Higinio Molina. Un genio, un figura y un caballerazo. Tus compañeros quieren desearte lo mejor, ahora y siempre. Sirvan estas imágenes como homenaje a una vida profesional, la tuya, estrechamente ligada al mundo de la comunicación. ¡Salud, compañero! Si Dios quiere. Adiós.
Bueno, Eugenio, ha sido un pequeño repaso, una pequeña parte de este homenaje que te hicieron los compañeros cuando te despediste. Pero bueno, hemos empezado por el final, pero si te parece vamos a ir al principio. Como tú quieras. Yo te he definido como comunicador. ¿Es una definición correcta? ¿Tú te definirías así? Perfecta. Yo me he dedicado efectivamente a comunicar. Tengo el carnet oficial de periodista, digamos, por antigüedad, porque hubo una ley que permitía que, si demostrabas que estaba trabajando, creo que eran 10 años, en un medio de comunicación, pues te convalidaban ese carnet de periodista oficial, ¿no?, en el registro oficial de periodista. Yo no soy licenciado en periodismo, pero bueno, con ese carnet tampoco es que me haya valido para mucho, porque yo en realidad mi trabajo lo he desempeñado pues tanto en prensa como en radio como en televisión, y bueno, he tenido la suerte de que todos los empresarios que han estado en estos medios han confiado en mí y he tenido, digamos, el beneplácito del vecindario para conmigo, y eso es muy de agradecer. Bueno, quizá también es un poco el reconocimiento de los compañeros de profesión, considerarte que eres miembro de ella, darte ese carnet. Pero ¿cómo empezaste tú con esto de comunicar? ¿Dónde y cuándo? Pues mira, empecé, como te he comentado al principio, aquí llegó una emisora que se llamaba la Rueda de Emisoras Rato, de la familia Rato, del famoso ministro y tal, pues implantó aquí en Ceuta una emisora de radio. Entonces el director entonces, José Ríos Claro, pues empezó a buscar gente y yo me ofrecí también para colaborar en esta emisora. Yo entonces trabajaba en Bazar Palas, trabajaba tanto en contabilidad como en la tienda y vendiendo cosas de fotografía. Entonces a mí la radio me apasionaba desde siempre, nunca la había practicado, salvo leer el Evangelio con el Padre Arenillas en la desaparecida, bueno, EAJ 49, Radio Ceuta. Y entonces pues yo acudí allí, dije que quería hacer pruebas y tal. Me comentó Pepe Ríos que si podía entrevistar a alguien, pues yo le dije que sí, que encantado, no había entrevistado a nadie en mi vida. Y buscamos un personaje popular para entrevistar. Y a mí se me ocurrió el Vargas, nuestro entrañable Rafael Vargas. Esa fue la primera entrevista que se hizo en la desaparecida Radio Perla, de la Rueda Rato. Y por lo que me dices también fue tu primera entrevista. Efectivamente, a Rafael Vargas. Y entonces, a partir de ahí, pues me dijo Pepe Ríos, el director, que si podía contar conmigo. Yo le dije que encantado de la vida. Me despedí del trabajo donde estaba con el indio, con mi amigo Lal, Parsarán Pritanda Chugani, Lal, Yaquisin Pritanda, y me metí en los medios de comunicación. Y afortunadamente he podido jubilarme en los medios de comunicación. Porque de esto, ¿cuántos años hace, de esa primera entrevista a Vargas? Pues fíjate, yo he estado 15 años en la televisión pública, 17 en el Faro de Ceuta, un par de ellos en Radio Perla. Estamos en el año 82, pues hace 30 y pico años. 34 años aproximadamente. Sí, 34 años. Ese es el tiempo que ha pasado. Bueno, entonces tú pasaste de la radio y luego al periódico. De tus años de radio, ¿qué recuerdas con más gratamente? Hombre, de aquellos tiempos, de aquella entrañable Radio Perla, yo recuerdo la aceptación sobre todo del vecindario, porque aquí había una emisora consolidada, como era Radio Ceuta, no de la cadena SER, sino Radio Ceuta, y lógicamente tenía una limitación a la hora de la programación local. Tenía desconexiones de un tiempo, pero Radio Perla llegó y toda la programación, desde que empezaba a las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, entonces no se hacía la madrugada entera, sino tenía un horario limitado, pues era programación local. ¿Qué ocurre? Aquello vino a cubrir muchas expectativas porque había programas de todo tipo. Programas para el colectivo de soldados, que lo hacía Maripaz Valverde y Nani Melul. Había programas de barriada, programas de música con José Manuel Domínguez, con Paco Palomo, que ha sido desde luego importantísimo en el devenir de esta emisora, y por supuesto con mi participación. Y todo lo que recuerdo, pues un aprendizaje diario, continuo, de estar con el vecino. Yo hacía por la noche un programa que se llamaba A Mi Manera, que recuerdo que alternaba la poesía con canciones melódicas, porque claro, yo no era de mucho canciones de inglés y esto, yo entendía mucho del dúo dinámico, de Mario del Pradera, de Diango, de Mocedades. De cantantes españoles. Y eso tuvo muchísima aceptación entre el vecindario, y gracias a Dios pues yo me vi muy respaldado y muy querido por mis vecinos.
Pues bueno, supongo que muchas de las personas que comenzaron en esa Radio Perla contigo son las personas que hoy día conocemos como los eternos o las personas clásicas que han trabajado en esta profesión ahora que tenemos, de los medios de comunicación. Muchos de ellos han seguido y siguen trabajando y son nombres, como tú dices, nombres que han conformado un poco lo que yo decía al principio, que han conformado cómo se entiende la profesión en Ceuta. Luego pasaste a la prensa escrita, al Faro de Ceuta, y supongo que sería un cambio enorme de trabajar con la voz a escribir, claro. Sí, sí, fue un cambio muy importante pasar de la Rueda Rato, de Radio Perla, al Faro de Ceuta. Allí me llamó Rafael Montero Palacio, el editor de entonces y actual director de la empresa, y me dijo que querían contar conmigo para el periódico. Yo le dije que yo en cosas de periódico escrito, o sea, de prensa escrita, no estaba muy ducho, pero digamos que la aceptación que yo tenía por parte de la ciudad en la radio pues era notoria, y él pues yo voy a fichar a este, ¿no? Digamos. Pues entonces yo, como siempre, yo he seguido siempre la política del búho, fijarme mucho. O sea, yo me he fijado en muchas cosas, he leído muchísimo, y aquello que no sabía, pues yo intentaba aprenderlo a través de los libros y a través de visitas a emisoras de radio de la península y demás, ¿no? Entonces pasé como redactor jefe entonces al Faro de Ceuta, y allí pues en toda la etapa que cubrí, que fueron, como digo, 17 años, pues he sido pues redactor jefe, director adjunto, director del Faro, y también el primer director que tuvo la cadena COPE aquí en Ceuta, al asignársele a la empresa Joaquín Ferrer y Cía una emisora de radio, y entonces nos asociamos con la COPE, y fui el primer director de COPE en Ceuta aquí en la emisora que te digo de la COPE. Es que al final la cabra tira el monte, y tú con esa voz que tienes tan estupenda es normal que has terminado trabajando en radio, bueno, y luego a la televisión. Yo, en lo que te conozco, siempre te he visto con un perfil laboral, como periodista, como comunicador, muy cercano, de contar lo que la gente vive. Yo creo que eso ha marcado un poco tu estilo. ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, verás, yo me he intentado, efectivamente. Un comunicador lo que debe hacer, lo que yo creo que debe hacer, y es lo que yo he hecho, pues ha sido, ante todo, presentarle al vecindario, a nuestros oyentes, o a nuestros telespectadores, o a nuestros lectores, lo que pasa en la ciudad a través de los diferentes encargos que te hacen los editores, que son los que realmente mueven los hilos de la información. Nosotros somos unos currantes al servicio, lógicamente, de las empresas que nos contratan. Entonces yo siempre intenté, como te digo, pues con muchísimo respeto y sobre todo queriendo informar bien, de manera contrastada, de los temas que tocaba, y eso, bueno, pues para mí, ya te digo, ha sido un continuo aprendizaje que empezó el día que ingresé en Radio Perla y que terminó laboralmente el último día que dije adiós en Radio Televisión Ceuta, y que ahora, en los tiempos ya de jubilado que tengo, pues con el Facebook, pues yo me mato el gusanillo y sigo pues informando a mi manera pues de las cosas, sobre todo culturales, que es lo que me gusta y es lo que yo creo que al vecindario le llega, y sigo teniendo o noto ese cariño de mis vecinos hacia estos trabajos. Sí, la verdad es que yo te veo muy activo en las redes sociales. Vamos a hablar después de eso, pero si te parece vamos a seguir cronológicamente, porque luego de ahí pasas a Radio Televisión Ceuta. Efectivamente. Y te conviertes, bueno, pues en la cara de los informativos, entre otras muchas cosas, en Televisión Pues sí, Ceuta. yo en Radio Televisión Ceuta han sido los 15 años que he estado allí los más completos en todos los sentidos. Profesionalmente he aprendido pues desde montar una noticia hasta, bueno, hacerla ya la hacía, pero el montarla, cuando llegaron los equipos y tú tenías que montar tu propia noticia. Estamos hablando de la edición de vídeo. De la edición de vídeo, efectivamente, y eso para mí es que era apasionante. Cualquier cosa, es verdad que tenía el apoyo de todos los compañeros técnicos de Radio Televisión Ceuta, que yo siempre estaba diciéndole, ¿y esto cómo se hace? Y esto, bueno, y me acuerdo, bueno, pues desde Pablo González hasta Lolo, hasta Manolo de la Cruz, Enrique Cañas, Antonio, o sea, todos aquellos que sabían de técnica, por supuesto más que yo, porque es su trabajo, y que no se molestaban porque yo les preguntara, y yo estaba efectivamente continuamente preguntando hasta que conseguí poder, digamos, hacer mi propia edición de las noticias y demás, y era un continuo aprendizaje
que era un verdadero placer. Yo todavía, eso sí que lo echo de menos. Eso sí que lo echo de menos. Por esto que me estás diciendo y porque te veo constantemente activo en las redes sociales, te voy a hacer una pregunta, pero estoy seguro que vas a decirme que no. ¿Te costó adaptarte a las nuevas tecnologías, la era digital, el apagón analógico y a lo que hoy día conocemos en los medios de comunicación, que está completamente asociado a la tecnología? Bueno, verá, no me costó trabajo por una razón, porque yo te he dicho que yo llevo la política del búho, fijarme mucho. Entonces yo, como cuando en todos los trabajos que he estado, el reloj lo he tirado al cajón, quiere decir que no me ha importado estar un montón de horas para aprender, esto ha ido en detrimento de mi familia. Y por supuesto en la comprensión de mi mujer, de Mercedes, que ha tenido la santa paciencia, evidentemente, durante toda mi vida laboral, bueno, pues aguantarme pues muchas horas fuera de casa, ¿no? Cosa que yo desde aquí quiero agradecerle públicamente, ¿no? Entonces, no me costó mucho trabajo porque, ya te digo, a mí no me cansaba aprender. Y yo estaba siempre dispuesto a aprender lo que fuera. Y no solamente en el montaje técnico, sino cuando se me encargaba cualquier tipo de transmisión, ya fuera la presentación de un telediario, hacer entrevistas en la calle, hacer un programa deportivo, lo que fuera, yo le metía mano. Es curioso porque yo te he conocido a través de los medios de comunicación, pero la primera experiencia que he tenido cercana a ti no ha sido en televisión ni radio, ha sido en cine, cuando te invitamos desde la Asociación de Cine a presentar aquella gala de hace ya 5 o 6 años. Sí, Fue cuando por fin tuve una pequeña conversación contigo a partir de ese momento y te vi como una persona muy cercana, porque para los que os veíamos a través de la tele, erais las personas esas que estaban ahí detrás del cristal que es la televisión. Y fíjate que a pesar de haber estado tú 30 años en distintos medios, esa primera experiencia fue sobre un escenario y en el Parque Mediterráneo, efectivamente. ¿Te gustó que estaba esa experiencia, justo al lado. Hay los primeros estudios, por llamarlo de alguna manera, porque aquello era un barracón, de Radio Televisión Ceuta, fue precisamente allí, cerquita del escenario donde se desarrolló la gala esta del cine, que fuisteis tan generosos conmigo de invitarme a que la presentara, con un guión, que yo no había hecho nunca eso, un guión que además lo firmabas tú. Sí. Con lo cual, para mí, digamos, no es que me costara trabajo, sino que yo tenía que decir aquello que ya me habían dicho que tenía que decir, ¿no? Pero bueno, no me importó, porque ya te digo, jamás he dicho que no a algo relacionado con la profesión. Yo siempre, si lo aprendo y adelante. Mejor, peor, he salido adelante. Yo, en nombre de mis compañeros de la Asociación Cinematográfica, tengo que decirte que realmente la gratitud siempre la sentimos nosotros hacia ti, porque fue un placer poder contar contigo. Muchas gracias. Y yo recuerdo precisamente que ese guión, el guión tendría como 15 folios, sí. como para 15 minutos, y tú lo convertiste en 40, así, porque Sí, no recuerdo. Incorporaste un montón de cosas de tu cosecha, y yo decía, anda, increíble, está en mi guión, se va, vuelve y continúa, y fue una de las galas que yo recuerdo con mucho más cariño. Te he mencionado la gala porque supongo yo que a través de la profesión te habrán surgido oportunidades para mezclarte en la sociedad en otros muchos ámbitos. ¿Tienes alguna anécdota, alguno que recuerdes, algo que te hayan invitado a presentar o alguna experiencia así? Bueno, verás, yo he presentado, pues desde que, ya te digo, desde que estoy en los medios, es que he presentado de todo, no solamente en los medios donde he trabajado, sino a nivel, digamos, particular. Cada vez que la tertulia flamenca ha querido contar conmigo para presentar algún espectáculo flamenco, pues ahí me ha tenido. Las barriadas también, que antes tenían un protagonismo muy especial en los medios de comunicación, tanto en la radio como en la televisión, pues más de una vez me han pedido que presente, pues qué sé yo, lo de las galas de las mises, por ejemplo, de que cuando llegaba a las fiestas patronales, las he presentado, pues muchas de ellas, ¿no? Y para mí siempre ha sido, como te digo, un placer, porque era hacer mi profesión, en este caso sin testigo de cámaras, de cara al público, pues yo encantado de la vida. Es que a mí me gusta mucho. No, está claro que tú Mi llevas trabajo. esto en la sangre, que te gusta mucho porque has terminado, te has jubilado y sin embargo sigues muy activo a través de las redes sociales, de estos distintos perfiles que tienes de Facebook, informando y contando, bueno, las cosas que pasan en Ceuta. Supongo que tendrás intención de seguir así para siempre, Sí, ¿no? sí, Mientras sí. puedas. Sí, yo mientras pueda, sí, vamos a ver. Mi mujer se queja porque yo por la mañana me voy y bueno, pues hablo con mis vecinos, me intereso por cosas y después intento buscar pues ese punto cultural para transmitirlo a nuestros vecinos, ¿no? Y lo último que he comentado ha sido lo de la Cala Bocarro, ¿no? Cala Bocarro, Cala Bocarro, efectivamente. Son curiosidades
curiosidades que cuando llegan al vecindario, pues yo me veo muy recompensado porque le gusta y casi siempre elijo, como te digo, temas relacionados con la cultura. O sea, el punto de opinión de otros temas que interesarán evidentemente a la ciudad. Ya hay cualificadísimos profesionales y empresas para tratarlo y yo me dedico un poco, pues como los jubilados, como dice mi hijo, a hacerle fotos a los gatos y a 4 monumentos. Y a las calles antiguas de Ceuta, que es otro de los reportajes que te he visto hace poco. Sí, sí, efectivamente. Yo que soy enamorado de la Ceuta antigua, o por lo menos de la Ceuta de mi niñez, me gusta mucho ver ese tipo de reportajes porque, aparte de descubrir cosas que no sabíamos, llama la nostalgia, mucho. Yo creo que sí, porque verá, Ceuta, que es una ciudad pues moderna y muy bien, pero tiene un pasado, lógicamente, que también nos enseña mucho, ¿no? Y entonces, claro, hay muchísimos vecinos que tienen una edad similar a la mía y superior, que recuerdan muchas cosas de aquella Ceuta y a mí la alarma que me viene es que la juventud, por ejemplo, no se entere de muchas cosas, ¿no?, que son importantes, que conforman, digamos, la personalidad de nuestra ciudad y que, como te digo, en Román Paladino yo intento sacar pinceladas y ponerla en mi muro, compartirla y que conozcamos mejor nuestra ciudad a través de su cultura, de sus costumbres, aunque aquí hay verdaderos maestros, como el caso de nuestro cronista, que es un lujo para Ceuta, José Luis Gómez Barceló, y otros tantos estudiosos, tanto en arqueología como... Y nuestra ciudad es que, por donde quiera que vaya, las piedras están hablando de historia, de cultura, de personajes, y hay que pararse a escucharla. Y eso, ahora que tengo tiempo, es lo que hago. Yo estoy completamente de acuerdo contigo porque, de hecho, este programa, muchos de los espacios los dedico a intentar recordar esa Ceuta antigua. Hemos hecho una Ceuta de la época de los bazares, hemos hablado de la historia de la industria de Ceuta y aún no hemos contado con Gómez Barceló, pero es mi intención invitarlo aquí porque yo creo que si su trabajo es recopilar esa información para que no se pierda, la nuestra es difundirla para que, como tú dices, las nuevas generaciones sepan dónde estamos y por qué hemos llegado hasta aquí. Y además, en Facebook, César, hay muchos personajes. Está, ¿cómo se llama el apellido? Que además tenía aquí un bazar cerca, el Bazar Barato. ¿Bazar del Barato? No me acuerdo del nombre ahora, pero él cuelga muchísimas cosas de aquella Ceuta de los años 60, 50, 70, que nos trae una nostalgia impresionante y nos ayuda a entender mejor la evolución de la ciudad y sus personajes. El propio jubilado del ayuntamiento, José Fortes Castillo, que está en Algeciras ahora residiendo, cuelga una serie de información de la ciudad antigua que es una verdadera joya. O sea que Ignacio Orballanos también, hay muchísima gente a la cual solo tienes que asomarte a sus perfiles y ver la cantidad de información que tienen y que, bueno, yo ahora pues me entretengo en sacarla, no en piezas largas, empieza de un par de minutos, más o menos. Es el formato que permite Internet, y claro. llega y a la gente yo creo que llega muy bien y es muy agradecido el hacerlo. Precisamente, yo, inspirado en esto, la próxima obra de teatro, aprovecho para soltarlo ahora que estamos, precisamente la próxima obra de teatro que vamos a presentar en mi compañía va sobre la época de los bazares y recreamos un bazar antiguo, porque es una época de la nostalgia. Y hablando de nostalgia, Higinio, ¿qué echas de menos de sus primeros tiempos? Y, como dice la canción, ¿cuánto hemos cambiado? ¿Qué hemos cambiado para peor y qué hemos cambiado para mejor, según tu punto de vista? Pues yo creo que, vamos a ver... Refiero a los medios de comunicación. Sí, a los medios de comunicación, vamos a ver. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, dice el poeta, ¿no? Entonces, aquel Higinio que empezó con 30 y pico años menos, o 40, no es el Higinio de ahora, evidentemente. Han cambiado muchísimas cosas. Yo creo que en un porcentaje muy alto, para bien. O sea, para bien. Tanto en la ciudad, en su mobiliario, como en los personajes que se han ido asomando según el tiempo a la vida política, a la vida social. Yo creo que de todos debemos aprender. Alberto García Cortés dice que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo, aunque tengan distinto parecer. Y a partir de ahí, pues uno tiene que hacer el búho, mirar, copiar y aprender. Y aprender, efectivamente.
Bueno, pues precisamente yo te hago una reflexión, no sé si la compartes. Yo veo que estamos avanzando, como tú dices, a nivel tecnológico, aprendiendo muchas cosas, pero la aceleración de los ritmos, de los tiempos, hacen que la prensa escrita esté obsoleta, que vaya a desaparecer, que cada vez tengamos que informar con más prontitud, más rapidez, y la inmediatez esta que se persigue tanto en los medios, yo creo que en el fondo sí que está perjudicando en el sentido de que no se reflexiona sobre lo que se informa. No sé si tú piensas así o no. Sin duda alguna, vamos a ver. Para informar, pues hay que seguir el ABC del periodista o del comunicador, que es antes que nada contrastar. Sobre todo si es una noticia de alcance, si es una noticia que puede perjudicar por su composición sensibilidad a terceros, ¿no? Exacto. Entonces tú tienes que contrastar primero. Esa es la primera asignatura. Hoy día, quizá, por esa prontitud a la que tú haces referencia, no se contrasta lo suficiente y, evidentemente, pues, hablando en Román Paladino, se mete muchísimo la pata. Y cuando tú le has colgado un San Benito a alguien por precipitarte en una noticia, evidentemente eso cuesta mucho trabajo de rectificar, ¿no? Y de borrar. Entonces, mi sugerencia, o sea, aplicar lo que yo he intentado hacer siempre, o sea, contrastar las noticias que esté dando y sobre todo tener mucho respeto ante la influencia que pueda tener una noticia que se da desde un medio de comunicación, sea prensa, sea radio, sea televisión. La televisión, lógicamente, ha ganado la batalla absolutamente a todos los medios, pues por la prontitud, la riqueza de imágenes en sonido y en todo de lo que acontece. Esto está allá. La radio sigue, como siempre, gozando de buena salud, pero lógicamente ocupando el sitio que le corresponde. Y la prensa escrita, pues imagínate, también es muy laboriosa de hacer y quizá ha perdido pues esa prontitud que antes tenía y que tú tenías que esperar al día siguiente para ver qué había pasado en Ceuta o en el mundo. Y hoy día lo que está pasando te lo está contando la televisión al momento, los medios de internet, ni te cuento, y bueno, yo creo que eso al final bueno. Eso va a terminar no ganando. Yo creo que esto no es un final, es un paso. La tele ha sido estos últimos años lo más relevante. Yo creo que ahora los medios, la información a través de los medios sociales son los que se están imponiendo, pero bueno, quién sabe dentro de 5, 10, 15 años hacia dónde evolucionará el mundo de la comunicación. Nosotros, bueno, espero que podamos verlo y aprender un poco de eso, porque yo creo, como tú dices, hay que hacer siempre el búho y bueno, no dejar de aprender nunca. Yo precisamente uno de los motivos por los que te he traído aquí es porque considero que eres un gran ejemplo de lo que ha sido una carrera de informador, de comunicador en Ceuta, de lo que podemos aprender todos. Le voy a dar desde aquí las gracias a tu mujer, porque si no te hubiese permitido esa manga ancha, posiblemente Ceuta se hubiese perdido a una figura como ha sido tú, Higinio Molina. Como vamos a terminar ya, me gustaría hacerte una última pregunta. Adelante. ¿A quién echas de menos, Higinio? ¿A quién echo de menos? Pues mira, así a bote pronto echo de menos y muchísimo a un compañero que tuvimos en Radio Televisión Ceuta, que es nuestro compañero Miguel Morales, que el pobrecito se nos murió en un espacio de 4, 5, 6 meses y que el mismo día que yo cumplía 63 años, el 2 de noviembre de hace un par de años, lo estábamos enterrando. Aquello fue, digamos, uno de los días más tristes de mi vida profesional. Y siempre lo recuerdo, incluso en las imágenes que hemos puesto ahí al principio, que me ve en bicicleta, fue en un viaje que hicimos con él, con Miguel Morales, a Medina del Campo para cubrir un evento relacionado con las cofradías de Ceuta. Y él me sacó esas imágenes en bicicleta. Yo a Miguel Morales lo tengo siempre presente. Y sí, a esa persona lo echo de menos, sobre todo cuando llega el viernes y él llegaba a la televisión y decía, ya es viernes, por fin es viernes. Y bueno, el pobrecito se quedó en el camino. Sabía que podía ser esta tu respuesta y a mí también me pone muy triste. Por eso me he reservado una pequeña pregunta para el final. De estos largos años de carrera, ¿cuál es tu mejor recuerdo? Pues mira, el mejor recuerdo que tengo es, ya te digo, es el reconocimiento a mis vecinos por el cariño que siempre me han demostrado. Y después hay un recuerdo muy íntimo que está relacionado con mi primera etapa en Radio Perla. Yo recuerdo que en aquellos años, creo que era 82, 84, un chiquito del País Vasco
se llamaba, creo que era Miquel Ayestarán, creo recordar que era ese nombre, le había dado una patada a una botella que había por el suelo y aquello resultó que era una bomba. Entonces le explotó y le tuvieron que amputar una pierna. Yo me acuerdo que cuando leí aquello, leí que el chiquito le gustaba mucho la película esa de E.T. Yo me acuerdo en aquel entonces que aquí en Ceuta, en el bazar, pues había de todas las novedades que no había en la península. Y aquí vino unos muñequitos de E.T. que se vendían. Entonces yo me enteré, compré aquel muñequito, se lo hice llegar al chiquito aquel y lo entrevisté en la radio junto con sus padres durante un ratito en Radio Perla. Y ese momento, que puede parecer que no es tan importante, que no era ninguna personalidad, pero para mí sí fue una personalidad. Aquel jovencito que tuvo la desgracia en que el azar y los asesinos le jugaron una mala pasada. Y yo lo tengo eso en mi recuerdo pues con mucho cariño. Por eso el micrófono, la comunicación, es algo tan importante y que todavía, sin usarlo profesionalmente, pues a mí me infunde mucho respeto y sobre todo mucha pasión y cariño. Higinio, muchas gracias por compartir este momento con nosotros y yo en el nombre de todos los compañeros de la profesión te doy las gracias por, como he dicho antes, aunque me repita, por ser este ejemplo de lo que es ser un buen periodista. Nosotros nos vamos a ir ya. Ejemplo nada. Yo trabajador y ya está. Sí sé que has tenido muchos latiguillos como vecinos y vecinas y me quiero despedir de ti con uno de ellos. Salud, amigo. Y hasta mañana si Dios quiere. Hasta mañana si Dios quiere. Nosotros nos despedimos no hasta mañana si Dios quiere, sino hasta el próximo viernes, pero los dejamos aquí en CEU Televisión, que ya saben que pueden seguir informándose a través de nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook, Twitter, y que tienen una cita diaria con nuestros informativos a las 10, a las 2 y a las 8 de la noche con mi compañera Laura Ortiz. Y bueno, algunas veces con los demás. Higinio, muchísimas gracias. A ti. Y un placer, como siempre. A ti y a Ceuta Televisión. Hasta el próximo viernes y que tengan un buen fin de semana.